Bueno, como comentaba en mi intervención anterior, haré mis palabras breves porque tenemos muchas preguntas y muchas de ellas las incluiré en las observaciones que yo también tengo para los panelistas. Yo he escuchado hablar hoy, y ha sido fructífero hablar sobre lo que es la democracia y la transición a la democracia en Venezuela, pero como estudiante de política y las relaciones internacionales, tengo la tendencia a tratar de expandir un poco el foco de tiempo. Cuando yo estudio la democracia latinoamericana en general, yo me doy cuenta que lamentablemente tenemos una democracia vulnerable. Nuestros pueblos son vulnerables en el mantenimiento de la democracia. Nuestra historia está plagada por interrupciones a los procesos democráticos. Y yo creo que es fundamental que reflexionemos aquellos que queremos promover la democracia. ¿Por qué? Porque si bien en este panel estamos viendo la influencia de actores externos en los procesos democráticos de la región, se comentó algo en reiteradas oportunidades, y muchas de las preguntas lo hablan. Bueno, ¿cómo hacemos para que nuestros gobiernos sean consecuentes con lo que dictan estas organizaciones internacionales? Porque yo no creo que sea solo una cuestión de diseño institucional, que sin duda las instituciones de nuestro hemisferio, bueno, son viejas. La OEA fue declarada en 1948 y el contexto hemisférico ha cambiado. Pero ningún diseño institucional funciona si no hay un compromiso por parte de sus miembros. Eso es una realidad. Y yo creo que para que nuestras naciones exijan ese compromiso por parte de sus miembros, hay que resolver ese punto de que nuestros pueblos son vulnerables. Son vulnerables a la manipulación, al clientelismo, a los sistemas de opresión, a aquellos sistemas que hablábamos de bloqueo informativo. Eso es una realidad que por lo menos desde mi estudio observo en la región. Y cualquier promoción democrática tiene que tener en mente esto. Yo creo que la democracia trasciende el punto del diseño institucional. Porque si es por eso, estos últimos años han sido democráticos en la región. Porque en cuanto a procedimiento, bueno, todos estos países van a elecciones. Y bueno, estas elecciones son extrañas, son manipuladas, pero son elecciones. La democracia trasciende eso y la calidad, los derechos civiles, los derechos políticos quedan en un segundo plano. Ahora, todos podemos decir, bueno, es que nuestros pueblos son víctimas. Sí, son víctimas de esas manipulaciones que yo menciono. Porque como Carlos nos recordaba en la mañana, hay que ponerse en los zapatos de la mujer venezolana que le dicen que tu hijo no va a ir a la universidad o que te va a quitar la casa si no votas por mí. La defensa de la democracia en esa circunstancia, oye, requiere gallardía. Y esa gallardía, si bien se le aplaude al que la tiene, no se puede condenar al que no, porque estamos hablando de situaciones existencialistas. Esa vulnerabilidad es a la que yo me refiero. Porque así como la fragilidad a la democracia es un tema recurrente en nuestra región, la manipulación y el populismo también lo son, el clientelismo también lo es. Y eso, al final del día, que el individuo pueda ser capaz de defender el valor democrático sin que sus necesidades existenciales se vean perjudicadas, es lo que tenemos que construir, o por lo menos lo que yo creo que nuestra región tiene que construir. Porque Mandela lo decía, y parafraseo, cuando la democracia no solventa esas necesidades básicas del individuo, la democracia se convierte en un cascarón. Y muchas veces cuando yo veo a la OEA, o cuando yo veo a nuestra región, a nuestras democracias, yo me siento atrapado en un cascarón. En ese cascarón de diseño que tiene muchas declaraciones de voluntades bonitas y de buenas intenciones, pero que al final del día me siento atrapado en este realismo mágico de que nada cambia. De que estamos en estos ciclos, en estos péndulos que van y vienen. Y yo siento honestamente que sea lo que sea que haya pasado en las elecciones de Argentina o en las elecciones de Venezuela, la realidad es que también hubo millones de argentinos y millones de venezolanos que por cualquiera que sea la razón, votaron por esta gente, por estos tipos de procesos, tolerando, aceptando o entrando en sumisión ante la violación de la democracia. Si no resolvemos eso, las sociedades no tienen mecanismos de presión hacia sus propios estados, porque el Estado no se convierte en el empleado del pueblo, sino que el pueblo se convierte en el empleado del Estado. El Estado es el empleador. Y ante eso, entre una relación de empleador y empleado, la exigencia no existe.
Tenía otros puntos, pero por cuestiones de tiempo voy a pasar directamente a las preguntas. Hay varias para los ponentes, voy a tratar de hacerlas resumidas, ¿sí? Hay algunas que se solapan, así que si las salto es porque las puse con otras. Para la doctora María Teresa Romero, hay una pregunta, bueno, muchas preguntas sobre dónde se originan los cambios institucionales de la OEA, cuáles son los cambios que son necesarios en la OEA para que las cosas funcionen. Hay uno que pregunta si las giras de los líderes políticos y familiares de perseguidos y presos políticos por el mundo denunciando la situación de Venezuela sirvió para abrir los ojos de la comunidad internacional. Preguntan cuál es su opinión al respecto. ¿Cómo se puede empoderar a la OEA para poder hacer cumplir los estamentos de la organización, los estatutos? ¿Qué papel pudo tener la doctrina Estrada en esa vista gorda que se hizo en la región ante las violaciones de la democracia en el hemisferio? Y bueno, hay una pregunta que yo creo que serviría para una tesis, ¿no? Que es, ¿qué es la democracia? Vivimos aquellos que estudiamos a la democracia escribiendo sobre ella y todavía no estamos de acuerdo. Para el doctor Fleischmann, hay una pregunta que dice, ¿no creen ustedes que las decisiones de Almagro han recibido motivación y apoyo de las instituciones del Estado americano? Hay otra que establece, ¿es justo o injusto afirmar que cuando le es cómodo, por ejemplo, echar a Batista de Cuba, Estados Unidos actúa, pero cuando el problema es peligroso, Irán o los Castro, bueno, Estados Unidos se queda en inoperancia? Y la última, también para el doctor Fleischmann, ¿sirven de algo las sanciones económicas y diplomáticas con países tan canallas como Corea del Norte, Cuba, Somalia, Sudán, Siria, Irán e incluso Venezuela, donde sus gobernantes ejercen un poder absoluto? Sin más que agregar, quiero agradecer de nuevo y bueno, invito a los panelistas a que... Parte de una pregunta que yo te mandé por allá que dice, ¿por qué no termina lo que estaba diciendo el doctor Fleischmann? Que nos pueda enseñar más tarde. Perfecto, ya se la... No la había visto. Aquí está. Ok. Lo siento. El señor José González es que me la pasó al final. Sí, que por favor, si el doctor Fleischmann puede continuar con lo que estaba diciendo. Esa es la pregunta. Se la dejo aquí. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Sí, era un punto, el punto que yo quería terminar, o sea, son varios puntos que yo traje, pero el punto más importante que yo quería decir en lo último era que es muy importante y pronto posiblemente haya una iniciativa para declarar a Venezuela como Estado terrorista. A mí me parece que hay que apoyar esta iniciativa en el momento que esto salga, porque hay mucha resistencia y la resistencia mayormente viene de parte de la Casa Blanca, porque no quieren, o sea, siguen con la idea de que normalizar relaciones con Cuba es lo que quieren, entonces poner la mano, el dedo en la llaga con respecto a Venezuela es contraproductivo. Por eso es muy importante que se use y que no solamente usen republicanos, no solamente hablen con Marco Rubio, hay que hablar con todos, con los demócratas. Esto tiene que ser una cuestión de bipartisan, o sea, de los dos partidos, o sea, más allá de los partidos, porque es una cuestión también de seguridad nacional por las razones que yo mencioné antes. O sea, y esto es algo que yo dije también en Capitol Hill la última vez, Estados Unidos vive, América Latina es el barrio donde Estados Unidos vive. O sea, abajo tenemos a México en el sur y después toda una franja de países latinoamericanos que va todo hasta Tierra del Fuego. Acá vivimos aquí, ¿no? La forma como en este momento América Latina está siendo ignorada y en el sentido de los peligros de que todos estos movimientos antidemocráticos traen, es algo que no puede ser aceptado por nosotros. Si bien yo no digo que esté totalmente ignorado, hay ahora cada vez más actividad en comparación a lo que era antes, pero necesitamos seguir poniendo energías. Voy a contestar mis preguntas. Decisiones de Almagro. Yo tengo que... Gracias por esta pregunta, pues yo realmente le tengo que pedir disculpas a Almagro.
Cuando Almagro fue nombrado secretario general de la OEA, me hicieron una entrevista en el Nuevo Herald y ahí yo realmente recordé su actitud como ministro de Relaciones Exteriores de José Mujica, que fue en realidad, sin haber establecido un régimen chavista en Uruguay, fue a nivel internacional, igual que Cristina Kirchner, un apoyador y un admirador de Kirchner, una persona totalmente atea que cuando Chávez estaba muriendo fue a rezar por Chávez. Eso le da. Almagro toma apenas, o sea, sube como secretario general de la OEA, toma esta posición de principios en defensa de la democracia, por lo cual el presidente Mujica rompe con él. Y le dijo, no sos ya más mi amigo, una cosa así, te retiro mi amor, una cosa así le dijo. Y Almagro siguió con la suya. Ahora, si lo hizo porque tiene contactos con norteamericanos, yo lo dudo mucho. Yo lo dudo mucho. Yo diría de que de alguna forma Almagro posiblemente, en este momento hay una coyuntura que apoya la acción de Almagro, que es que recordemos, no solamente hay cambios en Venezuela, hay cambios en Argentina con la subida de Mauricio Macri, y estoy totalmente de acuerdo con tu análisis, Guillermo, sino que también el gobierno omnipotente de Lula y de Dilma Rousseff están viniendo bajo ataque gracias a la democracia. La corrupción multibillonaria que hubo con respecto a Petrobras y en Argentina y la élite brasileña es fundamental. El que se haya debilitado Brasil de esta forma, que ya no puedan ser los patoteros arrogantes que fueron todos estos años, yo pienso que también facilita la actitud de Almagro. Yo no creo que en este momento Estados Unidos tenga esa influencia dentro de este grupo regional en América Latina como alguna vez lo tuvo en el pasado. Estados Unidos, cuando es cómodo, no es cómodo. Es verdad que hay diferentes actitudes con respecto a la política norteamericana. Yo pienso que en este momento la política y en diferentes momentos históricos la política norteamericana estuvo motivada por diferentes calculaciones, cálculos, por así decirlo. Pero en el caso de hoy, claramente la política norteamericana es de hacer amigos con todo el mundo, sean buenos, sean malos. Existe todo ese tema, como lo dijo alguien, es todo ese tema de que el pensar a Cuba como un estado canalla o un estado problemático es como una vieja forma de pensar, diciendo de que había que evolucionar. Pero lo que él se olvida es que sí, Estados Unidos ha evolucionado con respecto al pensamiento, como evoluciona cualquier sociedad crítica que tiene democracia y libertad. La que no ha evolucionado es Cuba, porque tenemos en el poder hoy en día las mismas personas que estaban en poder en el año 1959. No sé si hay una persona joven hoy en el poder que haya nacido más tarde. En un momento estuvo Carlos Lage, que era algo, parecía como algo de reformador, no sé dónde está ahora, viviendo en el sótano. Raúl Castro, toda la gente que está alrededor son la misma gente del año 59 y no han avanzado de ninguna forma. O sea que hay una concepción errónea por parte de Estados Unidos, no hay una concepción pragmática, así como no están empujando por el tema de la democracia. Sirven las sanciones. Bueno, sirvieron con Irán. Trajeron a Irán a la mesa de negociaciones. Lamentablemente se podía haber logrado un acuerdo mejor con Irán. No se logró, ahora recemos de que Irán no viole los acuerdos. Hace un par de días recibieron de vuelta alivio con respecto a las sanciones, 150.000 millones de dólares van a ir a los cofres de los iraníes, posiblemente, aunque un porcentaje, 2 o 3% se use para el terrorismo, son varios miles de millones de dólares como para lograr estragos, incluyendo estragos que influyan en América Latina. Vaya a saber si este dinero que recibe Irán no va a apoyar al gobierno chavista también. Y gracias por esa pregunta. Y hay que tomar eso bien en cuenta. El gobierno de Maduro, digo. Las sanciones de alguna forma funcionaron en Siria, no funcionaron en Corea del Norte. Y enervaron a Venezuela. Las sanciones contra Venezuela son sanciones mínimas. Son una risa, perdón la palabra. Son un buen primer paso, pero son una risa. Es a un número de gente que ni siquiera incluye los peces gordos
narcotraficantes, criminales, violadores de derechos humanos. Creo que ya estoy. Bueno, antes de comenzar a responder, creo que le voy a dar las gracias a Louis Fleischmann por, digamos, reconocer mi participación en este seminario, pero debo recordar que se me pasó por alto que Louis Fleischmann también tiene mucho que ver en este seminario porque él es parte de nuestra junta directiva del foro. Y me disculpan algún otro que se me haya olvidado mencionar. En cuanto a las preguntas, bueno, en la reflexión de Diego a mí me parece muy importante, no sé, ajá, ahí estás, sobre, bueno, una verdad, bueno, que es que las democracias los demócratas latinoamericanos somos débiles y por eso las democracias son débiles. Yo creo que hay un elemento ahí importantísimo que tú tocaste y siempre se nos olvida, ¿no? Que es ir al mero origen de la situación. Es cierto que nosotros no tenemos culturas o no hemos tenido culturas democráticas fuertes. Aún en los países con mayor nivel de democracia existen rezagos de la forma como fuimos colonizados, conquistados y colonizados. Venimos, como lo decía Max Weber en su momento, de una cultura cristiana más que todo y también de una colonización española donde habían principios muy verticales, no horizontales, y fue distinto pues a la colonización y al desarrollo que tuvieron los países anglosajones, especialmente los Estados Unidos. Y eso es una realidad. O sea, nuestras democracias no han podido ser realmente liberales, no lo llevan consigo. Y por eso es que, a mi modo de ver, nuestras culturas han sido frágiles, nuestras idiosincrasias también, y eso no quiere decir que sea malo o bueno, simplemente somos distintos. Y ciertamente cada democracia es distinta en cada país del mundo, por eso no hay recetas. Y en eso en parte se equivocó la política exterior de los Estados Unidos por muchísimos años y otros. No se puede trasplantar ni exportar tan claramente la democracia. Y ciertamente se necesita por parte de la OEA o de cualquier actor internacional dar mayor énfasis a la educación democrática. Pero no simplemente esto es una educación liberal o no liberal. Yo creo que ya en estos momentos se necesita, y a eso voy a un poco a la pregunta de qué es la democracia. Hay que repensar realmente las democracias hoy en día, el tipo de democracia, sobre todo en los latinoamericanos. Realmente, ¿a qué tipo de democracia nosotros respondemos más? ¿Cuál es la más adecuada? ¿Cuáles son los tipos de valores y de principios democráticos que debemos aprender e internalizar? No se internalizan cosas que uno no estén sobre, es decir, que uno no los lleve en el ADN. Eso no quiere decir que, bueno, podemos decir que nosotros entonces somos populistas, somos caudillistas, entonces eso es lo único que tenemos en el ADN. No, nosotros también tenemos nuestras conductas y nuestros pensamientos y nuestras percepciones y visiones democráticas y esas son las que tenemos que reforzar. Hay que hacer un trabajo allí muy importante, sin lugar a dudas. ¿Y qué es la democracia? Bueno, la democracia se tiene que discutir y esa es una de las cosas que se tienen que discutir. Porque no es simplemente pasar de una democracia popular, como la llaman los gobiernos más socialistas o comunistas, a una democracia liberal, sino, o sea, cuál tipo de democracia realmente y cuáles son los compromisos que se tienen que dar. Eso nos los debemos hoy en día. Y de ahí
yo creo que se debe darse ese nuevo contrato hemisférico del cual hablábamos, que haga que cambie, o sea, que se refleje en una nueva Carta Democrática Interamericana y que lo asuma la OEA como tal. ¿Dónde se originan los cambios de la OEA? Esto yo creo que podemos, y aquí puedo hablar un poco de la doctrina Estrada, ¿no? Precisamente la OEA en sus principios estuvo, y el principio de no intervención estuvo muy apegado a esa doctrina que viene de México, del secretario de Relaciones Exteriores mexicano en los años 30, incluso antes que existiera la OEA, antes que se fundara la OEA en 1948, exacto. O sea, todo estaba como muy contaminado por esa doctrina mexicana que en cierta forma le daba un espaldarazo al principio de no intervención. Porque manifestaba que los gobiernos extranjeros no podían meterse si un gobierno interno era legítimo o no. Entonces, especialmente si provenía de un movimiento revolucionario. Claro, como había tenido su independencia y había una revolución, o sea, acomodó, esa doctrina para mí fue un acomodo a la experiencia mexicana. Sin lugar a dudas, la OEA cuando nació tuvo parte de ese espíritu y fue México siempre en su política exterior el que le ha dado gran importancia, no ahora, pero sí antes, a principio de no intervención. Pero hubo cambios en las políticas exteriores de los países del hemisferio y también cambios en la OEA con dos doctrinas, con otras dos doctrinas mucho más establecidas, y ahí viene un poco de dónde fue el origen de estos cambios. Primero la doctrina Drago del canciller ecuatoriano Carlos Tovar, perdón, la doctrina Tovar, me equivoqué, bueno, que a diferencia de la anterior doctrina mexicana, que era la Estrada, exhortaba a los gobiernos a reconocerse, pero a su vez niega el reconocimiento a todos aquellos gobiernos que llegaran al poder a partir de un movimiento revolucionario. Era como una respuesta a la doctrina Estrada. Pero también vino otra doctrina, que fue la doctrina Betancourt, que Rómulo Betancourt expuso, sin llamarla así nunca, por cierto, tanto en su primer gobierno, cuando fue presidente provisional, y después cuando fue presidente constitucional a partir de 1961, perdón, 59-60. Rómulo Betancourt decía que Venezuela, y así se ejerció durante su gobierno y el gobierno de Raúl Leoni, debía romper relaciones con todos aquellos gobiernos que llegaran al poder a través de un golpe de Estado, fueran estos de izquierda o de derecha. O sea, iban contra los Estados Unidos y contra las dictaduras que apoyaban las dictaduras militares en ese momento, o contra una dictadura de izquierda como la cubana, que además llevó esta política exterior al seno de la OEA. Lo que pasa es que en el seno de la OEA no tuvo quórum y no fue aceptada. Viene a ser aceptada, claro, cambiada precisamente en los años 90 en las famosas cláusulas, en la famosa cláusula de Washington, en la resolución 1080 y después en la Carta Democrática Interamérica, que sí acogió en parte esa doctrina. Digo en parte porque lo que habla el articulado de la Carta Democrática Interamericana no es que todos automáticamente, como quería Betancourt, todos los países miembros deberían romper relaciones diplomáticas y comerciales con cualquier gobierno que llegara a poder de un golpe de Estado. Eso fue matizado en la Carta de la OEA y lo que dispone es que los países se reúnan urgentemente y vean a ver si hubo una alteración democrática y si hubo realmente un golpe de Estado. Pero en todo caso
tomó el espíritu de la doctrina Bettencourt. Pero fue la doctrina Bettencourt, volviendo atrás, la que realmente puso a pensar y dio un paso importante para que se tomara en forma colectiva decisiones en cuanto a los golpes de Estado. Entonces eso es un poco la historia y esos son dos hitos de esa historia. Por eso que yo, a mi modo de ver, yo creo que si hay un nuevo pacto interamericano, un nuevo contrato, un nuevo compromiso interamericano y se cambia la Carta Democrática, yo creo que ese articulado inspirado en la doctrina de Bettencourt debería ir más allá. Sí debería haber una reacción colectiva automática, porque si se establece bien que es un golpe de Estado y que es una alteración de la democracia, entonces sí se pueden hacer inmediatamente rupturas y quien firme la carta realmente sepa que se está comprometiendo. O sea, eso disminuye, a mi modo de ver, la voluntad de violarlo. Claro, hacer que todos firmen es otro problema, ¿no? Eso sí es verdad. Y por último, creo que me falta, bueno, ¿cómo se puede empoderar a la OEA? Bueno, empoderar a la OEA es precisamente tomar todos estos cambios y hacerle arreamiento una autoridad y una constitución regional. El problema de siempre, como lo enfrentó la Unión Europea, es que hasta qué punto los países hoy en día, a pesar de la integración, de la globalización, tienen la voluntad, y no me refiero solamente a sus gobiernos, sino a sus habitantes también, por eso se necesita la educación democrática, tienen la voluntad de ceder soberanía, porque para darle poder y empoderar a un organismo internacional, sea la ONU, la OEA, la Unión Europea, hay que darle, traspasar soberanía. ¿Qué pasó con la Unión Europea? Está estancada. ¿Por qué? Porque llegó hasta un tope. O sea, los diferentes referéndums de los países, pues simplemente dieron que no querían darle más poder a un organismo supranacional. Pero esa es la tendencia y eso deberá venir, con el tiempo deberá venir. Son así como los estados-naciones van a tener que cambiar, porque ya eso son unas estructuras del siglo XVIII, XIX, tienen también que cambiar. Y finalmente, la diplomacia de la oposición venezolana, yo creo que así como lo hizo Vilma, hay que reconocer que por mucho tiempo no se le dio, lamentablemente, la importancia que tenía a lo internacional y hacer diplomacia hacia afuera. En cambio, el chavismo, así como los cubanos, lo hicieron rápidamente, porque parte de lograr cambios de percepciones, como decía Juan Antonio Blanco, es no solamente la propaganda interna, sino también la externa. Pero afortunadamente, y mucho se lo debemos a las mujeres, María Corina Machado, pero otras muchas que estuvieron allí peleando, hicieron una diplomacia que ha sido fructífera y que nos está dando buenos resultados. Gracias.